Las proteínas están hechas de aminoácidos, esenciales y no esenciales. Las proteínas cumplen funciones cruciales en nuestro organismo y cada célula de nuestro cuerpo se ve beneficiada de las proteínas. Las proteínas, recordemos que son macromoléculas, biomoléculas muy importantes. Aquí tienes una lista de las funciones de las proteínas y vamos a hablar de algunos ejemplos en cada una de estas funciones. Por ejemplo, la primera es la función estructural. Aquí tenemos a la proteína colágeno, tenemos a la proteína queratina. En el caso de la proteína colágeno, esta proteína recordemos que es muy diversa. Se encuentra en los cartílagos, en los huesos, en el cristalino y en múltiples tejidos. En la función de transporte, aquí como ejemplo tenemos a la hemoglobina y a la mioglobina. La hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria que contiene hemo y que sirve para transportar oxígeno por el cuerpo. En el caso de la mioglobina, también es una proteína de transporte, pero que específicamente su transporte de oxígeno se da en el músculo. Un ejemplo adicional que puedes tener es la albúmina. La albúmina es una proteína muy importante para transportar un sinnúmero de componentes. Por ejemplo, en la albúmina pueden transportarse iones, minerales, se puede transportar ácido retinoico, se pueden transportar ácidos grasos y un sinnúmero de nutrientes adicionales. Es por eso que cuando los niveles de albúmina bajan, podría ser un indicador de desnutrición. En este tercer ejemplo tenemos la función motora o función en la contracción muscular. Como ejemplo tenemos a la actina y a la miosina. Son muy importantes para el tema de la contracción muscular durante el ejercicio o durante los movimientos. La otra función que observamos es la función de señalización. Señalización, es decir, cómo las células se comunican unas con otras. Y aquí tenemos, por ejemplo, a las citoquinas o citocinas. Estas citoquinas o citocinas son muy diversas. Son liberadas por células inmunes principalmente para enviar mensajes a otras células. La otra función que vemos es la función inmunitaria. Bueno, esta es una de las más importantes porque recordemos que el sistema inmune mantiene la homeostasis del cuerpo. Y aquí en este caso, ejemplos de proteínas con función inmunitaria están los anticuerpos. Los anticuerpos que sirven para destruir patógenos y son parte de la inmunidad adaptativa o inmunidad de memoria. Aquí también tenemos a la citosina. Ojo con eso, hay proteínas que no se limitan a una función, sino que pueden estar teniendo varias funciones. Ahora, otra función importante es la enzimática. Bueno, esto es crucial porque el metabolismo de nosotros, el metabolismo de cada una de nuestras células depende de enzimas. Y hemos visto que hay enzimas para cada ruta metabólica. Entonces, aquí como enzimas podemos tomar varios ejemplos. Podemos tener enzimas de la síntesis de grasa, tales como la ácido graso sintasa. Y podemos seguir con la cuenta muchas más enzimas. Otra función que observamos aquí es la hormonal. Aquí tenemos, por ejemplo, a la más conocida insulina, que es una hormona anabólica, y tenemos al glucagón, que es una hormona que promueve, por ejemplo, el catabolismo de glucógeno. Otro ejemplo de hormona es la adiponectina. Altos niveles de adiponectina se relacionan con buen metabolismo. Cuando baja nuestra adiponectina, tenemos disrupción metabólica. Esta adiponectina es construida por el adipocito. ¿Y esto qué nos lleva como mensaje? Que el adipocito, esta célula de grasa, toma los aminoácidos de la dieta para construir proteínas como estas, como la adiponectina. Otra función muy importante y muy relacionada con la que hablamos previamente de señalización es la función de receptores. Las proteínas pueden ser receptores. Aquí tenemos, por ejemplo, a los receptores GPCR y a los receptores tirosina quinasa. Recordemos que los receptores se encuentran en la superficie de las células y que pueden interpretar mensajes externos. Por ejemplo, hablamos de las citoquinas. Estas citoquinas pueden unirse a receptores de otras células y esa es la manera como las células interpretan los mensajes. Entonces, los aminoácidos que incorporamos sirven para que construyamos proteínas muy importantes para que nuestras células se comuniquen entre ellas. Otra función muy importante que tal vez no la hayas escuchado mucho son las funciones de andamio, porque hay proteínas en donde en las células pueden servir de rieles para que allí se puedan transportar ciertos componentes. Aquí, por ejemplo, podríamos poner
a la tubulina que forma los microtúbulos. En las células hay microtúbulos en donde allí se pueden desplazar ciertas proteínas transportando componentes. Por eso esta función de andamio, que es más relacionada con citoesqueleto. Las proteínas también pueden servir como antibióticos. Así es, también pueden ayudar a combatir patógenos. Por ejemplo, aquí tenemos a la lisozima. La lisozima es un componente, es una proteína que se libera en las secreciones y sirve para combatir patógenos. También otro ejemplo son las sustancias antimicrobianas, que son liberadas por los epitelios para combatir patógenos, y por eso es que hablamos de que las barreras primarias son parte de la inmunidad innata, porque estas barreras liberan sustancias antimicrobianas. ¿Quiénes son estas sustancias antimicrobianas? Péptidos antimicrobianos. Otro ejemplo que entra en esta categoría es la lactoferrina. Otra función de las proteínas es la función visual. En esta categoría tenemos al grupo de proteínas llamadas opsinas, que son proteínas que se encuentran en las células fotorreceptoras de nuestra retina y sirven para que nuestra vista pueda interpretar la luz del exterior. En diferentes matices, obviamente. Otra función muy relacionada con lo que vimos de función contráctil, función motora, es la función de citoesqueleto. Las proteínas pueden ser parte del citoesqueleto. Por ejemplo, tenemos componentes del citoesqueleto, los microtúbulos, que tienen la proteína tubulina. Tenemos a los filamentos de actina, que tienen la proteína actina. Y tenemos a los filamentos intermedios, que están conformados de proteína. En estos tres casos son muy importantes para mantener la estabilidad de una célula, para que la célula se pueda mover, para que pueda mantener su estructura. Otra función que nos puede causar un poco de sorpresa es que las proteínas pueden tener función antioxidante. Esto es porque las proteínas son en realidad enzimas que se encargan de destruir a estos componentes oxidantes. Por ejemplo, la catalasa. La catalasa es una enzima que se encarga de eliminar el peróxido de hidrógeno, una sustancia que es altamente oxidante. Entonces, en este caso, la catalasa entra en la categoría de función antioxidante y en la categoría de enzima. La penúltima función que he colocado es la función de reserva. Aquí tenemos un ejemplo que es la ferritina, una proteína muy importante para lo que es la reserva del hierro. Y finalmente he colocado una última función, que es la función de factores de transcripción. Es decir, las proteínas funcionan como factores de transcripción. Es decir, se van a ir al núcleo y regular la expresión génica de varios genes, por cierto. Y aquí también un nivel más avanzado en bioquímica es el término de receptores nucleares. Los receptores nucleares, por ejemplo, el receptor de vitamina D, el receptor de estrógenos, el receptor de mineralocorticoide, son receptores nucleares que actúan como factores de transcripción. Es decir, cuando estos receptores se unan a su ligando, van a irse al ADN y regular la expresión génica. Bien, esta ha sido una lista de funciones de las proteínas que he elaborado junto a mis estudiantes a lo largo de las clases. Si nos está faltando alguna función, colócalo en los comentarios y podemos luego debatir algunos ejemplos dentro de esas funciones. Recordemos de que una proteína no solamente entra en una función, algunas proteínas pueden tener varias funciones. Ten en cuenta ese dato. Bien, ya será hasta otra oportunidad. Hasta luego.